Mi niño se vino aquí a Estados Unidos a buscar a su padre, cruzó solo la frontera. ¿Tú le dijiste a tu hijo que viniera a raíz de lo que está pasando? Es preocupante el creciente número de menores que están cruzando solos la frontera sur. Tengo la firme esperanza de que mi hijo, al arriesgar su vida, nos beneficien a nosotros. Estás erróneo. Ven a presentar un argumento válido, un argumento real. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese punto? Todo por su culpa. ¿Cómo cruzaste? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Hace 8 años, ella pues, decide irse con otro hombre. Tú sabes claramente todo lo que había hecho tu tío. Había matado gente y nunca había estado preso. Él me tenía intimidada. ¿A dónde fuiste por 8 años? Solamente quiero relacionarme con mis hijos. Existían otras posibilidades. Ella no tenía que irse y abandonarnos así porque sí. Y nosotros no queremos saber de ella. Nosotros, para poder salir, la enterramos. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La activista norteamericana Simone Campbell dijo: proteger la dignidad y el bienestar de los niños que cruzan sin sus padres la frontera debe ser una obligación moral. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué tema tan abrumador, tan peligroso y tan serio. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y 5 días después, él me habla que mi niño está allá en Estados Unidos con él. Cruzó solo la frontera, con tan solo 11 años. Si algo le hubiera pasado, yo me muero. No sé qué hago. Yo me muero. Me muero sin mi niño. Mi hijo es un triunfador y si ha llegado solo hasta aquí, es porque tenemos que quedarnos todos acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mal, muy mal. Ok. Elsa, ¿quién es Jacobo? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Doctor Apolo Jacobo es mi esposo. Tenemos 12 años casados. Él vive aquí en Estados Unidos desde hace 2 años. Mi niño se vino aquí a Estados Unidos a buscar a su padre. Cruzó solo la frontera con todos los riesgos que implica el desierto, el cruzarlo sin documentos. Solo le pudo haber pasado N cantidad de cosas y vino aquí a buscar a su padre. Ok, a ver, vamos a ir por partes. Cuéntame primero por qué tu esposo vive aquí y ustedes viven en México. Sí. En El Paso. Ok, yo... En El Paso. En El Paso, Texas. Vivimos Salimos mi hijo... Yo salí por la necesidad de darle una mejor vida a mi esposa. Bueno, deja que ella me explique, que es la demandante. Ok, bueno, yo lo que vine a pedir es que Jacobo y mi hijo regresen conmigo a México. Si él no quiere regresar, pues entonces yo pido la custodia completa de mi niño. La historia empieza así. Hace 2 años, Jacobo está aquí. A él y yo habíamos llegado a un acuerdo en que por 1 año iba a venir a Estados Unidos a juntar dinero para poder poner un negocio allá en México. Pasó este año, pasaron 2 y nada que regresa, Mi hijo, pues claro, extraña a su padre, como es natural. No hay futuro en México, Elsa. Hay veces que, pues, lo encuentro llorando, ¿no? Porque, pues, como es natural, extraña a su padre. Yo le he dicho que regrese, pero, pues, nada, que quiere regresar. Hace 2 meses, mi suegra se puso mal, ella tiene cáncer, me tocó irla a cuidar al hospital y le encargué a mi hijo, a mi cuñada, que lo llevara a la escuela. Entonces, bueno, yo pasé esa noche, la mañana siguiente, pues yo estaba muy tranquila de que mi cuñada se lo había llevado a la escuela.
Y me hablan de la escuela a mediodía, que no está, que por qué no había asistido. Yo, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Entonces, inmediatamente le hablé a mi cuñada y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi niño? Y dice, no sé, yo lo llevé a la escuela. Entonces, inmediatamente me fui a la escuela, le hablé a la directora y dijo, ¿qué pasó? Y, no, pues no sabemos, a los maestros, a sus compañeros, a los papás. Yo me salí a la calle desesperada buscando a mi niño. Fui a la policía, a los hospitales a buscarlo. No lo encontré. Esa noche yo regresé a mi casa esperando que él hubiera regresado y pues nada, lo único que encontré es que la alcancía pues estaba, no sé. Entonces, pues yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces le hablé a Jacobo y le digo, oye, ayúdame. Bueno, ok, voy a vender el carro, dejo el departamento y voy para allá a ayudarte a buscar. Pasaron 5 días de desesperación que yo decía, ¿dónde está mi niño? Y al 6º día me habla Jacobo, que estaba allá con él mi niño. Y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegó allá? ¿Pudo haber muerto? ¿Pudieron haberlo secuestrado? ¿Pudieron haberlo torturado? ¿Pudo haber muerto en el desierto solo, sin nada que estuviera ahí a su lado? Dije, no, es que ¿cómo es posible que hayamos llegado a ese punto? Todo por su culpa. O sea, ¿cómo es posible? No hay futuro en México, Elsa. Entonces, no hay futuro. Digo, bueno, ok, ya. Ni tú mi ni yo hijo tenemos está futuro. aquí No con él. podemos Sale, negarle ya, algo punto. a nuestro hijo. Pero ahora regresen conmigo. Regresen. Aquí no hay más. O sea, somos inmigrantes. En cualquier momento pueden venir y detenernos y mi hijo queda O sea, solo, ¿tú consideras que el riesgo de vivir aquí indocumentado es muy peor alto. que luchar en tu país, Claro. en tu tierra, Así es. esforzarte Totalmente falso. por lo que tienes, pero vivir en una En vida paz. tranquila y legal? Claro, Totalmente con toda falso. la No hay seguridad, futuro. porque No hay futuro aquí en un México, Elsa. segundo, Hay una en nueva ley. mediodía, No hables. ¿quién me asegura que esa ley que dice se va a concretar? Porque él piensa que la ley de migración nos va a proteger y nos va a proveer un futuro. Claro. Pero bueno, ok, eso sí se aprueba. Pero ¿quién Hay me 11 o 12 asegura? millones de indocumentadas, Claro. de personas indocumentadas que vienen con esa esperanza años. Años, Y todavía exacto, y no no ha está pasado concretado, nada. Así que claro. no sé Claro. de dónde uno se agarre en la Sí, esperanza. o sea, yo no entiendo Estoy cómo él firme en mi puede decisión. formar castillos en el aire Ok, de una esperanza que no es pregunta real. para ti. ¿Reunió el dinero que iba a reunir para regresarse a México lo y he poner un mandado. negocito? No. No. O sea, hemos vivido como siempre. Has ahorrado. O sea, no ha habido un avance. Durante 2 años está él acá. No hay mejoría ni allá ni acá. Lo único- Otro mito que muchos inmigrantes tienen, que piensan que pueden venir aquí a reunir dinero y es muy difícil. Claro. Pero has porque estado vivir también viviendo es muy mejor. costoso Es y no te igual. da Con lo que te tiempo he mandado, de vivir Elsa. y Es igual. reunir. Claro. O sea que hay que pensar Exacto. cuidadosamente los pasos. Ya te entiendo. Exacto. O sea, ¿Quieres? yo soy una persona que vive con los pies En la plantados en la tierra. tierra. No puedo Convéncete. concebir otra vez Elsa, la idea. pregunta, fíjate, si yo te concedo, bueno, tú vas a regresar, tu mente, tú estás decidida que vas a regresar, Sí, pero tú pero no quieres vivir quiero indocumentada. quiero mi familia. Y tú quieres regresar con tu esposo y con tu hijo. Claro, o sea, yo a mi esposo lo Ok, quiero. a mi yo hijo puedo también. forzar que el niño se vaya contigo, pero si él es adulto, yo lo puedo ordenar si decido, dependiendo de lo que él responda. Yo lo voy a escuchar con mente amplia. Pero si él decide quedarse y tú irte, ¿no quieres el divorcio? ¿Quieres mantenerte casada con él? No, yo no quiero Lo eso. único que quiero Es a tu es hijo. a mi hijo. Y Ok. quiero que me concedas la custodia total Eres egoísta, Elsa. Ok. en caso de que él no quiera regresar conmigo. Perfecto. Eres O sea, egoísta. Muy bien. mi amor, mi Muy vida bien. entera es mi niño. Responde a la demanda de tu esposa. Doctora, yo estoy aquí. Y respóndeme esta pregunta. ¿Tú le dijiste a tu hijo que viniera? A raíz de lo que está pasando. Jamás. ¿Estás seguro? Seguro. Nunca le mandaste un Jamás. mensaje. Ok. Jamás. Entonces responde a la demanda. No, pero le hace formar Elsa, ilusiones. ¿ya hablaste? Ok. Ok, ya, adelante. Yo vengo acá, doctora, para que usted me ayude a convencer a Elsa. No, señores. Si estás en ese pedido, estás erróneo. Venga a presentar un argumento válido, un argumento real hay y un una ley argumento que que me está haga a sentido. punto de No me vengas aprobarse. a convencer. Yo no vengo a convencer Hay a una nadie. ley que está por aprobarse en la que protege al niño migrante que han Centroamericano. arriesgado su vida En algunos a atravesar la frontera, Que me van a arriesgando decir su mentira. vida Que me y en vengan el a cual decir mentira. niños como centroamericanos, nicaragüenses, guatemaltecos han arriesgado el tratar de cruzar y que hoy en día
más de 50,000 de ellos están pidiendo una aprobación de ley para que puedan ser legalizados y tengan la oportunidad de un futuro en este país. ¿Se Mi fija, hijo, doctora? el ¿Se cual fija me ha cómo demostrado está que construyendo al llegar... castillos en el aire en una irrealidad? Al público, lo que el señor acaba de decir es su interpretación, mala interpretación, Así es. muy vaga, no correcta, de algo que está pasando, pero no está pasando como él dice. Yo no quiero que el público nunca se confunda y vaya a actuar Mi hijo en me cosas que no demostró- son correctas. Voy a hacer un corto receso y continuamos con su respuesta en este caso. No se vayan. ¿Cómo cruzaste? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? El gobierno federal ha mantenido un gran hermetismo sobre lo que planea hacer con estos chicos. A la vez que ellos obtengan la legalización, ellos nos benefician a nosotros. ¿Ve, doctora? Es una falsa esperanza la que tiene este señor. Caso cerrado.